Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la última sesión del primer conversatorio de buenas prácticas, gestión de recursos humanos en el contexto del COVID-19. Mi nombre es Aguisa Portilla, yo soy la jefa de la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación del Ministerio de Educación y les doy la bienvenida el día de hoy a esta última sesión en la que tocaremos el tema competencias de los gestores de recursos humanos en la nueva normalidad. Como muchos de ustedes saben, este es un ciclo de conversatorios que venimos desarrollando desde el 18 de febrero, desde el día jueves de la semana pasada, y hoy ya estamos en la última sesión. Este conversatorio ha sido desarrollado por el Ministerio de Educación a través de la Oficina General de Recursos Humanos y ha tenido por objetivo compartir las buenas prácticas en gestión de personas en este contexto del COVID-19. Hemos tenido para ello reconocidos líderes de recursos humanos de diferentes instituciones públicas y privadas, y el día de hoy nos acompañan el señor Andrés Corrales Angulo y el señor Eduardo Alfaro Esparza, a quienes les damos la bienvenida y queremos presentarles un poco más de ellos para que los puedan conocer, sus perfiles profesionales. Andrés Corrales es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y cuenta con una certificación internacional en Administración de Recursos Humanos por el Instituto O'Higgins de Ecuador. Ha laborado como gerente de desarrollo de gerentes públicos en Servir y como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha sido asesor de alta dirección en la presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud y Ministerio de Defensa. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y como docente de Recursos Humanos y Gestión Pública. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Tenemos además al señor Eduardo Alfaro Esparza. Él es contador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Administración de Negocios por la UP, magíster en Hacienda Pública y en Administración Financiera en el Instituto de Estudios Fiscales y la UNED en Madrid, España, especialización en Recursos Humanos por la Universidad Ricardo Palma y especialización en Gestión del Cambio y Desarrollo Directivo en la Universidad de Piura. Ha desempeñado el cargo de director de Recursos Humanos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como docente en diferentes universidades y en la ENAP. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina General de Recursos Humanos en el Ministerio de Educación. Bienvenido, Eduardo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y es cómo es que los gestores de personas necesitamos fortalecer y desarrollar ciertas competencias para poder, valga la redundancia, gestionar en un contexto tan complejo como ha sido y viene siendo el contexto del COVID-19. A lo largo de este conversatorio hemos podido compartir con diferentes líderes de recursos humanos sus experiencias en diferentes procesos: capacitación, gestión del rendimiento, gestión de la comunicación interna, clima, cultura, procesos muy importantes de la gestión de recursos humanos. Y ahora ha llegado el momento de conocer qué competencias necesitamos nosotros como gestores de personas para poder afrontar un contexto de crisis, un contexto de muchos cambios, en esa nueva normalidad en la que el trabajo remoto ha llegado para quedarse con nosotros, y en la que necesitamos transmitir a las personas fortaleza, mucha salud emocional, que es lo que hemos podido ir viendo con los líderes que han compartido con nosotros en estas sesiones previas. El día de hoy, para eso, tenemos a Andrés y a Eduardo, que nos van a compartir sus conocimientos y experiencias sobre este tema, y vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos prevista para este conversatorio, y es: ¿cuáles son las principales competencias personales que requieren los gestores de recursos humanos para desempeñarse en la nueva normalidad? Andrés, adelante con tu respuesta, por favor. Andrés, ¿puedes activar tu micrófono, por favor, para poder escucharte? Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ya la están viendo todavía. A ver, todavía no. Esperamos unos segundos. Ok, ahí sí creo, ¿no? Ahí sí. Ya la estamos viendo. Ponemos en modo presentación y ya estamos. Perfecto. Lo primero que hay que decir es que vivimos en un mundo VUCA. VUCA es un acrónimo que el Ejército de los Estados Unidos acuñó hace algún tiempo para mostrar que vivimos en un mundo que es volátil, ¿no? Que cambia
constantemente. Y esto creo que la pandemia hace una clara prueba de ello. Pero también de incertidumbre. No sabemos exactamente lo que va a pasar, ni siquiera en el corto plazo. Es un mundo complejo, de muchas interacciones, variables, factores causales o concurrentes. Y es un mundo también ambiguo, en el sentido que caben distintas interpretaciones y posiciones. También es un mundo de la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial fue la de la mecanización, la máquina de vapor. La segunda fue la de la electricidad. La tercera, el internet y la computación. Y estamos en una cuarta revolución industrial, de la digitalización, marcado por el internet de las cosas, por la nube, por la inteligencia artificial, por la robótica. Entonces, me llega a la mente esta frase que se ha atribuido a Darwin: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y eso es un poco lo que hemos experimentado todos y todas en este contexto de la pandemia, ¿no? La necesidad de adaptarnos a los cambios, un poco a la fuerza, muchas veces, a veces queriendo o medio queriendo, pero hemos tenido que adaptarnos al cambio y ese cambio va a ser constante. ¿Cuáles son las competencias más demandadas a nivel internacional? Hay distintos estudios que identifican, en base a encuestas a empleadores de empresas, pero también de organizaciones públicas, cuáles son las competencias que más se requieren en este contexto, ¿no? Y miren ustedes cómo estos estudios que estoy presentando de LinkedIn y del Foro Económico Mundial ya han sido estudios realizados en plena pandemia, con todos los efectos del coronavirus. Y aquí podemos ver, ¿no? Para LinkedIn, las 5 habilidades blandas más importantes, más necesarias, son la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y la inteligencia emocional. Junto a ellos, obviamente, hay algunas habilidades duras, como se dicen, que luego hablaremos en la tercera ronda. Pero es importante señalar que en el mundo VUCA, creo que todos hemos experimentado cómo es tan relevante lo humano. A pesar de la tecnología, que está también y que hemos tenido que utilizar intensivamente, la parte más humana es realmente diferencial. El Foro Económico Mundial señala cuáles son las 15, digamos, las competencias más demandadas para el 2025, es decir, no solamente ahora, para el tiempo de la pandemia, sino que van a seguir siendo demandadas hacia el 2025. Y aquí podemos ver una combinación de algunas llamadas habilidades duras, más ligadas a la tecnología, pero también de habilidades blandas. El pensamiento analítico y la innovación, el aprendizaje activo, esta capacidad de siempre estar aprendiendo, ¿no? Aprendizaje a lo largo de la vida, la capacidad de resolver problemas, ¿no? La capacidad de análisis, ¿no? Analizar críticamente, la creatividad, la originalidad, la iniciativa, el liderazgo y la influencia social siguen siendo una competencia importante. Y luego, efectivamente, hay algunas más ligadas a la tecnología, como el uso propio de la tecnología, el monitoreo, el control a partir de la tecnología. La resiliencia, ¿no? La tolerancia al estrés, la flexibilidad, el raciocinio, ¿no? La solución de problemas, como decía también hace un instante, la inteligencia emocional, la orientación al servicio, ¿no? La persuasión y la negociación. Realmente son competencias claves. Entonces, con este bagaje, digamos, un poco la experiencia, lo que hemos visto en la Universidad Continental, pero también fruto de un conversatorio que justamente preparando esta ponencia tuve con 3 gerentes públicos de amplia experiencia en el sector de educación, que son Ceci Alejo, Cecilia Llanos y Hugo Escobedo, y mucho de lo que voy a decir tiene en cuenta sus aportes. Yo diría que las competencias requeridas
para este contexto son, en primer lugar, claramente la flexibilidad y adaptabilidad. Tenemos que tener esa capacidad de reinventarnos, de adaptarnos, de dejar las rigideces o la zona de confort o aquello que estamos acostumbrados a hacer, las rutinas, y digamos, desprendernos de eso, ¿no? Y adaptarnos a algo nuevo, reinventarnos, desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias, otras rutinas, otras actividades a las que no estábamos acostumbrados a llevar a cabo. El liderazgo, fundamental, pero un liderazgo que tiene ciertas características. Es un liderazgo empático, ¿no? El líder tiene que ser un líder empático, que se pone en los zapatos de los demás, que sintoniza con sus necesidades, con sus circunstancias, que es comunicativo, que puede comunicar a los otros lo que está pensando, hacia dónde hay que ir, ¿no? Y que es claro en su comunicación, que es asertivo, que es participativo, involucra a los demás en las decisiones, ¿no? No toma decisiones unilateralmente, escucha mucho, y por supuesto que es un líder íntegro, que pone por encima el interés general, el bien común, por encima de intereses particulares. La inteligencia emocional, hemos visto que es fundamental, ¿no? Cómo tener no solamente control de emociones, sino también esta conexión con los demás. El trabajo en equipo, fundamental, y ya hemos visto que sí se puede hacer trabajo en equipo de manera remota, ¿no? Hay distintas herramientas para hacerlo y ya todo el mundo ha empezado a desarrollarlo de manera muy activa. La centralidad del usuario externo e interno, ¿no? La orientación hacia, como se dice, al cliente, que puede ser interno o externo. Pensar en ciudadanos, en las ciudadanas, ¿no? A quienes nos debemos en el Estado, ¿no? Pero también a ese usuario interno, a quien yo le doy un servicio. Entonces, la vocación de servicio es fundamental. Y para eso hay que partir de qué es lo que necesita el ciudadano, la ciudadana, qué es lo que necesita el usuario interno. No cómo yo le quiero dar lo que yo produzco, sino cómo en realidad me preocupo por entender lo que se denomina como la experiencia del usuario, cómo me preocupo por entender sus necesidades y cómo recibe y cómo necesita recibir el servicio. Orientación a resultados. No nos quedemos en el proceso. El proceso, si no logra un resultado, es algo, digamos, que no termina de ser totalmente fecundo, ¿no? Hay que pensar en el resultado, que agregue valor, que genere valor público, y con sentido de urgencia. O sea, necesitamos reaccionar y tomar decisiones oportunas, con innovación, a veces pensando fuera de la caja, de manera disruptiva, y llevando a cabo las ideas. O sea, estamos llenos muchas veces de planes, pero hay que implementarlos, hay que tener la capacidad de ejecutarlos. Las políticas no son suficientemente buenas si no se implementan. Hay que articular lo político con lo social. En la gestión pública, ¿no?, donde se desarrolla la gestión de recursos humanos del Estado, tiene una característica, y es que hay una dimensión política, ¿no? Los ministros son funcionarios políticos, los congresistas son funcionarios políticos. Hay que articular con lo político, hay que tener en cuenta lo político en su justa dimensión y rol, ¿no? Que es lo programático, que es definir las prioridades, ¿no? Y también con lo social, ¿no? ¿Cuánta gestión de recursos humanos tiene que tener en cuenta la relación, por ejemplo, con los sindicatos, con los padres de familia, con las asociaciones, entonces con la sociedad civil? Entonces, esta articulación de lo político es parte de la función del gestor de recursos humanos y del gestor público en general. La visión estratégica, ¿no? ¿Qué cosa realmente agrega valor? No todo agrega valor. A veces hacemos cosas que no necesariamente son realmente efectivas, ¿no? Y al mismo tiempo anticiparnos, no quedarnos solamente en el corto plazo. Hay que anticiparnos, y si no nos anticipamos ya vemos que surgen una serie de cosas. En este tema de la pandemia, de salud, por ejemplo, ha sido increíble y ha sido muy doloroso la falta de anticipación, ¿no? ¿Cómo no nos hemos anticipado a lo que viene? ¿No? Si no nos anticipamos, hay consecuencias y las personas sufren. Entonces, hay que anticiparse, es indispensable. Y, por supuesto, las competencias digitales sobre las cuales profundizaremos en la tercera ronda.
Y en eso le dejo el uso de la palabra a Eduardo. Eduardo, queremos escucharte. Gracias, Andrés. Realmente, un momento, por favor. Si me escuchan, ¿no? Realmente lo que ha mencionado Andrés es lo más cierto y lo más real de lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Si bien él ha manejado dos términos sumamente importantes como es VUCA y la cuarta revolución industrial, ¿no? Ese VUCA que nos lleva a lo que hemos vivido todos, el cambio e incertidumbre. Y la cuarta revolución industrial que ya está con nosotros y no está ahora, sino que ahora se ha manifestado de manera más fuerte. De la cuarta revolución industrial se hablaba hace, no sé, 4 o 5 años, si me quedo corto, ya se hablaba de esa cuarta revolución industrial como algo que se venía en el futuro, como algo bueno, que hay que estar preparados para esta cuarta revolución, pero nos encontramos de un momento a otro, ya no estamos preparados para la cuarta revolución, tenemos que implementar esa cuarta revolución ya. Ese fue el pensamiento que tuvimos ese marzo del 2020. Pero todo esto, ¿qué nos ha llevado? Antes, muchas veces exigimos competencias a los servidores, competencias a los trabajadores, pero veamos cómo están ellos en este momento, ¿no? En este momento, los servidores se sienten más estresados. Hablamos de porcentaje estresado, 2/3 partes de los servidores se encuentran estresados. Yo creo que hasta un 90 o 95% de los servidores se encuentran estresados por cómo están realizando su trabajo ahora. Es esa combinación de que siempre buscamos o decíamos hace no mucho, cómo quisiera trabajar en mi casa, cómo quisiera estar con mi familia. Ahora hemos estado en la casa, hemos estado con la familia, pero no hemos estado preparados para eso. De un momento a otro nos han dicho, te quedas en tu casa a trabajar. Eso ha hecho un sobreestrés en las personas. Lo peor es que te quedas en tu casa y no podías salir. Trabajar encerrado en tu casa, gozando de tu familia, pero también viendo todas las dificultades que significa trabajar al lado de la familia. Vemos esas dos fotos en la presentación de padre y madre trabajando con los hijos al costado, ¿no? Estar concentrado en lo que nos dicen y a la vez estar atendiendo a nuestros hijos, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a hacer una serie de cosas que antes ni siquiera la veíamos. Pero vemos el enfoque familiar. ¿Qué pasa con aquellas personas que son un gran grupo de la población que está viviendo sola en su casa o tiene un cuarto alquilado donde vivía y se iba a su trabajo? Esa persona de noche a mañana se ha visto en un cuarto solo, trabajando con toda la problemática que se presenta a eso. Y empezamos a pedirles competencias a ellos. Entonces hemos tenido que aprender a desarrollarnos cada uno de la mejor manera. Este trabajo remoto, y creo que lo hemos escuchado a lo largo de todas las exposiciones, ha venido para quedarse. Antes se mencionaba que el trabajo remoto, qué interesante, qué bonito se nos viene, queríamos hacer trabajo remoto. Ahora escuchamos, y lo dijo en una exposición anterior, dijeron, ya estamos pensando en que el trabajo remoto, ¿cuándo acaba esto para ir a la oficina? Mentira, señor. No vamos a ir a la oficina. Esto ya cambió, entonces vamos a tener que aprender a convivir con este trabajo remoto. Otro tema importante es que la pandemia nos ha vuelto más humanos, más empáticos, más solidarios. Creo que la gran ganadora de esta pandemia ha sido la madre naturaleza, ¿no? Veíamos las noticias, cómo aparecían delfines ahí cerca de la Costa Verde, cómo los animales se divertían y nosotros encerrados en casa. Siempre traigo a colación esto de la naturaleza. Nosotros, la generación, sin poner etiquetas, siempre etiquetamos mucho a esa generación que nació a finales del 90 y inicio del 2000. Una generación que decimos no está adaptada a los cambios, no ha sufrido lo que ha sufrido la generación de las personas que pueden tener entre 35 y 60 años. Siempre recuerdo una frase de mi hija cuando conversábamos de ese tema y yo le decía, hay que cuidar el medio ambiente, y ella me dijo algo bien claro, ¿no? Papá, nosotros sí cuidamos el medio ambiente y nosotros estamos así por culpa de tu generación. Nosotros vivimos una generación donde tuvimos todo.
y no supimos cuidar. Y ahora les exigimos a esta generación que le ponemos una serie de etiquetas que aprendan a cuidar. Ellos lo están haciendo y creo yo que nos están dando un ejemplo de cómo cuidar nuestro medio ambiente, cómo cuidar la naturaleza. Y ustedes dirán, ¿y a qué vienen todos estos temas que menciona Eduardo? ¿Qué tiene que ver con las competencias? Porque cuando hablamos de competencias tenemos que conocer a las personas, tenemos que conocer internamente cómo es que ellos se sienten, cómo es que ellos ven la vida. Porque es fácil exigir competencias si es que no los analizamos por dentro, ¿no? Y ahí viene un tema muy importante que vamos conociendo mucho de las cosas que voy a mencionar en esta parte. Ya las ha mencionado Andrés, porque no hay que descubrir cosas nuevas en el tema de competencias. Antes de empezar con competencias post pandemia, diría, ¿qué competencias ya dejamos de tener? Aquellas personas que tenían la destreza manual y de precisión, esa competencia ya no va a ser útil de acá a un tiempo. La capacidad de memoria y la escucha activa también son competencias que van a ir, ya están desapareciendo. La gestión de recursos financieros, la gestión de materiales, las habilidades matemáticas, la coordinación y gestión del tiempo. Eso le digo a todos y todas, esas competencias desaparecen en el mercado. Esas competencias las va a absorber la cuarta revolución industrial, la va a absorber la robotización. Ya no necesitamos personas que sean expertos numéricos. Para eso tenemos a las máquinas. Entonces nuestra gran competencia dura, aparte de las competencias tradicionales que podemos tener, la llamada hard skill, es la tecnología. Si no manejamos tecnología, realmente vamos a estar perdidos en este mundo que nos rodea. Y va a ser el punto básico para el desarrollo de las personas. Indistintamente lo hemos aprendido. Muchos de nosotros de un momento a otro nos hemos visto con que la única forma de poder contactarnos con los demás es el uso de tecnología. Sin eso no hubiésemos podido lograr nada. Y como habilidades blandas, soft skills, tenemos la resiliencia. Creo que es la competencia más importante y la que todos hemos tenido que aprender, sin saber ese nombre, hemos tenido que aprenderla en esta pandemia. Aprender a reinventarnos, aprender a hacer nuevas cosas. Muchos tenemos amigos que se han quedado sin trabajo y han tenido que reinventarse. Tenemos amigos que nos ofrecen postres, que nos ofrecen comida, que nos ofrecen una serie de cosas. Gente que se ha tenido que reinventar. Eso es resiliencia. Ya lo mencionó Andrés también, ¿no? Tener un espíritu crítico, un espíritu de innovación, el manejo de gestión emocional. Eso es muy importante, cómo cada persona maneja su gestión emocional. Y ahí es donde tenemos que trabajar esas personas que están capaces de adaptarse a los cambios, capaces de ver cualquier cosa que se pueda presentar y salir adelante. Tenemos que aprender en este tiempo a ganar autonomía y responsabilidad. Ya no tenemos a la persona que nos controla con un horario de trabajo. Nosotros nos manejamos en nuestras casas. Nosotros vamos a ser responsables del trabajo que realizamos. Hace poco hubo una empresa que contrató a jóvenes para hacer trabajo de campo. ¿Y cuál era la modalidad de contratación? Los contrataba cerca de 100 jóvenes para que hagan trabajo y a la semana regresen y presenten sus informes. Después de un mes, de esas 100 personas, solo 10 regresaron, se mantuvieron en un mes, porque no teníamos ese sentido de responsabilidad, ese sentido de autonomía. Como mencionó también Andrés, tenemos que mantener el espíritu de equipo. Nos hemos dado cuenta que desde casa necesitamos a los demás, necesitamos coordinar, necesitamos conversar, necesitamos tener un alcance con esta serie de plataformas que nos permiten estar cerca. Y aprendamos también a cooperar y motivarnos en la distancia. Antes decían, oye, dale un palmazo a tu trabajador para que se sienta mejor. No hay palmazos. Tenemos que motivarnos con acciones. Y algo muy importante que debemos manejar es nuestra autogestión de nuestra propia formación y estar en el aprendizaje continuo. Creo que estas competencias, coincidiendo con lo que menciona Andrés, quizás con otros términos, otros nombres, pero al final son las competencias que nos van a ayudar a afrontar esta etapa post-pandemia. Quizás el 2021 sea parecido al 2020, lo estamos viendo, pero estas competencias ya no son para el 2020, 2021, estas competencias son para mantenerlas
por lo menos como mencionó Andrés, del 2025, y después veremos qué otras competencias se van a hacer necesarias. Pero algo muy importante, y si no queremos ser ignorantes post pandemia, es involucrarnos bastante con la tecnología. Con eso acabo esta primera parte, Aisa, te doy el pase. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Andrés. Sí, efectivamente, como hemos visto que coincidimos en las opiniones, en lo que hemos identificado como competencias fundamentales para las personas en general, ¿no? No solamente para los gestores de recursos humanos, si bien ese conversatorio está enfocado en abordar las buenas prácticas de recursos humanos, estas competencias llegaron para todos, ¿no? Y como lo mencionaba Eduardo, son competencias que no son solamente para ese contexto de crisis, ese contexto de COVID-19, no solamente 2020, sino 2021 en adelante para quedarse. Han coincidido en la necesidad de ser flexibles ante un entorno cambiante, ante un entorno de crisis, la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional, la salud mental, la necesidad de interactuar, de trabajar en equipo, de cooperar, ¿no? Son muchas competencias personales que debemos ir desarrollando y es a raíz de eso que viene además la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué conocimiento se requiere para afrontar esta crisis y cómo fortalecemos nuestras capacidades para gestionar, ¿no? Porque una cosa son las competencias personales que podemos tener y otra cosa los conocimientos que necesitamos adquirir y además cómo podemos hacer nosotros, tanto los gestores de recursos humanos, para ayudar a otros servidores a fortalecer esas competencias y nosotros mismos también, como un tema de autogestión, cómo fortalecer nuestras propias capacidades. Andrés, adelante con tu respuesta, por favor. Andrés, para poder escucharte, activamos por favor tu micrófono y colocamos la presentación en modo presentación. Perfecto. Y F5. ¿Se ve ahora en pantalla completa? No la vemos todavía en pantalla completa. Ya he puesto F5. A ver. Negro normal. Ver todas las siglas. Pantalla. No sé cómo poner en pantalla completa porque no hay problema, podemos visualizar el contenido, no hay problema. Continuamos. Ya. Perfecto. Sí. Bueno, entonces es importante una precisión sobre el concepto de competencias, ¿no? Las competencias son ese conjunto de características personales que se expresan, y los podemos ver en comportamientos, y que en realidad involucran conocimientos, habilidades y actitudes. Aunque, ciertamente, son más las habilidades y las actitudes lo que son el factor diferenciador. Pero, por eso sí me parece muy pertinente esta segunda pregunta, que justamente involucra los conocimientos con, digamos, las habilidades y las actitudes que hay que desarrollar. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el rol estratégico que la gestión humana tiene en todas las instituciones y particularmente en el sector de educación, yo diría que los primeros rubros de conocimientos que los gestores de recursos humanos tendrían que manejar son los de las tendencias de educación. O sea, el core, la parte de los órganos de línea, ¿no? Ustedes me podrían decir, no, pero nosotros somos de órganos de apoyo. Pero es que la visión moderna, incluso la visión que promueve el propio Servir, es una visión estratégica de gestión de personas, donde a través de los distintos procesos de gestión humana se contribuye con que las personas logren los objetivos estratégicos de la entidad. ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos? Justamente aquellos centrados en la ciudadanía. Entonces, dado que, como bien ha dicho Eduardo, el mundo ha cambiado, la educación también ha cambiado, ¿no? Y también no es algo de ahora, ¿no? Es algo que se venía dando hace mucho tiempo, pero no todas las entidades han estado preparadas para ese cambio. Entonces, hay que conocer temas de línea de la educación, de las tendencias de educación, de la educación a distancia, de la educación híbrida,
que combina presencialidad con distancia, con semipresencialidad, lo que implica la virtualización de contenidos, que no es solamente pasar a PDF o colgar en un repositorio los contenidos, ¿no? Que implica mucho más que eso, ¿no? El diseño instruccional de los contenidos para que haya un aprendizaje en entorno digital, la propia docencia digital que implica desarrollar una serie de habilidades para poder lograr facilitar el aprendizaje en este nuevo entorno, conocer las plataformas de educación. En general hay una serie de temas que son propios de educación 4.0, como se le llama también. No podemos dejar de conocer aspectos legales, ¿no? Porque trabajamos en la gestión pública y la gestión pública es regulada, aquí y en todos los países, ¿no? Hay que conocer las normas sectoriales, por supuesto ustedes las conocen muy bien, la ley de la reforma magisterial, las normas del propio ente rector, Ministerio de Educación. Hay que conocer las normas sectoriales. Hay que conocer las normas de derecho administrativo, fundamentalmente la ley de procedimiento administrativo general, porque es la ley que, digamos, es la base de todos los procedimientos que tenemos en el Estado. Hay que conocerla porque hay reglas. Cuando no está algo previsto expresamente, se aplica la ley de procedimiento administrativo general. La ley del Código de Ética de la Función Pública, cuáles son los deberes, cuáles son las prohibiciones, cuáles son los derechos que tienen los servidores civiles. Aunque parezca mentira, conocer temas del Código Penal, ¿no? Donde están definidos los delitos. O sea, uno puede parecerle exagerado, pero no es tan así. Ahora, por ejemplo, hemos estado discutiendo el tema de las vacunas, ¿no? ¿Se ha cometido o no se ha cometido un delito? ¿Es un problema moral, ético, o es un problema legal de un delito? ¿O es también una responsabilidad administrativa? Hay que tener claridad sobre cuáles son las responsabilidades penales, porque obviamente, aunque uno pueda pensar, no, pero yo no voy a hacer nada intencionalmente o con dolo, pero bueno, uno puede estar a veces por ignorancia comprometido en alguna responsabilidad penal o algún proceso penal, entonces es bueno tener claridad al respecto. Los sistemas administrativos. La gestión de personas, la gestión de recursos humanos está totalmente conectada con otros sistemas. Necesitamos conocer otros sistemas. No, pero yo no trabajo en contrataciones, yo no trabajo en logística. Pero la gestión humana tiene mucho que ver con las contrataciones, con el presupuesto, con el planeamiento estratégico, con el control. Tenemos que conocer las reglas de los principales sistemas administrativos que interactúan con gestión de personas. ¿Y cómo esos son los conocimientos? ¿Y cómo desarrollar ciertas competencias? Bueno, lo primero que yo diría es que hay una competencia que cabe más bien mencionarla en este momento, que es la competencia, aunque la mencioné someramente cuando hablé del aprendizaje activo, es la competencia de aprender a aprender. Tenemos que estar abiertos al aprendizaje. Miren, en el sector de educación con mayor razón, ¿no? Los gestores de personas del sector de educación tienen que estar abiertos a aprender, ¿no? Porque el conocimiento, como hemos visto, evoluciona constantemente. Todo cambia y tenemos que estar actualizados. Y para eso no hay otra manera que aprender nuevamente. Pero si yo aprendí hace muchos años, tengo que volver a aprender, sí, es el aprendizaje a lo largo de la vida. Y ese aprendizaje también, miren, es interesante, nos va generando otras actitudes muy positivas para el nuevo contexto. Cuando yo aprendo, cuando me abro a que tengo que aprender, cuando yo me pongo en posición de estudiante, ¿no? De alguien que quiere aprender, de alguien que no lo sabe todo, no tengo problema en preguntar. No tengo problema en reconocer que no sé. Y no importa esa vergüenza de, oh, van a decir que no sé. No importa, ¿no? Nos lleva a la humildad, nos lleva a tener perspectiva. O sea, aprender a aprender realmente nos suma mucho. Para ello no hay que tener miedo, ¿no? Todos tenemos algo que aprender. Nadie lo sabe todo, ¿no? Y es algo que nos homogeniza a todos. Todos somos aprendices y está bien que lo seamos. Y al mismo tiempo
Todos podemos aprender. Todos podemos mejorar. Las competencias, igual que los conocimientos, se desarrollan. Podemos aprender, podemos adquirir nuevos conocimientos y podemos desarrollar nuestras competencias. Esas competencias que hemos mencionado, que mencionó Eduardo, las habilidades blandas, incluso las habilidades duras, ¿no? Todas se pueden desarrollar, pero necesitamos estar en un modo, en una actitud permanente de aprendizaje continuo. Y miren, acá hay un tema interesante y aquí yo voy a querer involucrar a Eduardo, porque hay esfuerzos individuales y hay esfuerzos institucionales para desarrollar competencias. Estoy seguro que también lo hace muy bien Eduardo desde la gestión de recursos humanos. Pero miren ustedes cómo varias de las competencias requeridas ya han sido identificadas hace varios años por servir, ¿no? El liderazgo, es probable que sí haya que redefinir algunos contenidos, pero está la competencia de liderazgo, trabajo en equipo, vocación de servicio, orientación a resultados, articulación con lo político social, visión estratégica, incluso yo diría orientación a resultados con capacidad de gestión. Entonces, son competencias que ya han sido definidas por servir, pero que incluso 3 de ellas, trabajo en equipo, vocación de servicio y orientación a resultados, son competencias transversales que aplican a todo tipo de servicio civil de todo nivel. Pero en realidad, más allá de su definición, no se han estado usando. No se han usado para selección, salvo en directivos o gerentes públicos, ¿no? No se han usado para un autodiagnóstico y ver en qué nivel están cada persona. No se vienen usando para desarrollar las competencias dentro del trabajo, en la función. No se están desarrollando, por supuesto, en evaluación de desempeño. Entonces hay que empezar a usarlas. Hay que empezar a diagnosticarlas, medirlas, a desarrollar ciertas iniciativas para ayudar colectivamente, institucionalmente, a que las personas mejoren sus competencias. Miren, como ya también lo decía Eduardo, ¿no? Hay muchas labores que se van a automatizar, que se van a digitalizar. Pero hay algunas, las más genuinamente humanas, en las que nunca van a reemplazarnos las máquinas. Más bien, no tiene sentido tratar de competir con las máquinas, porque van a poder hacer varias cosas mejor que nosotros, ¿no? Pero hay algunas cosas genuinamente humanas que no van a poder hacer las máquinas. El liderazgo empático, la empatía, la inteligencia emocional, eso no lo van a poder hacer las máquinas. El trabajo en equipo, no lo va a poder hacer la máquina, ¿no? La vocación de servicio, no la va a poder hacer la máquina. La articulación de lo político y lo social tampoco. Entonces, volvamos a esas competencias fundamentales. Y junto con el esfuerzo institucional está el esfuerzo individual. ¿Qué podemos hacer cada uno, cada persona, para desarrollar estas competencias? Teniendo en cuenta que son competencias que se plasman, se evidencian, aterrizan en conductas y comportamientos. Aquí les tengo algunas ideas, ¿no? Solamente unas pinceladas para movilizarnos, ¿no? Y poner medios para ir mejorando en nuestras competencias, ¿no? Para desarrollar la flexibilidad y adaptabilidad, estar abiertos a aprender. Cuando haya una posibilidad de algo nuevo, en vez de decir, mejor me callo, ojalá que no me toque. No, o sea, pongámosle el pecho. Preguntemos, por ejemplo, preguntemos, ¿no? Si no sé, no nos quedemos callados. Pregunta. No tengas miedo a reconocer que no sabes, ¿no? Dígame ese término técnico, ¿me pueden decir de qué se trata? ¿Qué cosa significa esto? No importa que, entre comillas, pasen por alguien ignorante y algunos que se la den de sabiondos digan, como no sabe. No importa, porque los buenos líderes saben valorar a aquellos que preguntan, a los que no tienen miedo, a los que son asertivos y van consolidando su autoestima de no tener miedo, su confianza en sí mismos. ¿Cómo ir desarrollando el liderazgo? El liderazgo empático, el liderazgo participativo, el liderazgo que suma a las personas. Escuchar. Hay una competencia que ya no va a ser, como decía Eduardo, útil, que es la de oír, en realidad. Pero la escucha poniendo la atención en la persona,
la escucha con todo tu ser, la escucha acogedora, esa es genuinamente humana. Esa no la va a reemplazar ninguna máquina. Pedir y dar feedback. Pedir feedback. Yo soy un líder, tengo gente a mi cargo. Dime cómo, ¿te parece que me equivoqué en esto? ¿Te parece que me excedí? ¿Te parece que estoy siendo demasiado exigente o estoy en lo correcto? ¿Me he equivocado? Con humildad. Pedir opiniones y dar feedback. Retroalimentar a las personas. Constructivamente. Siempre empezando por lo positivo y luego las áreas de mejora. Involucrar, sumar a las personas. No dejarlas atrás. Pedir opiniones. Reconocer los méritos en público y corregir en privado. ¿No? Para la inteligencia emocional y la resiliencia, tiene mucho que ver con lo que decíamos hace un rato, escuchar. Porque si escucho, puedo entender las necesidades de los demás. Si les pregunto, ¿cómo están? Si me pongo en su lugar, si identifico sus necesidades, voy a poder conectar con los demás y al mismo tiempo ser autoconsciente de mis propias emociones. El trabajo en equipo, pedir ayuda, ofrecer ayuda. Elegir equipos diversos, no como yo, todos igualitos. No, para no tener conflictos. Mejor que hayan conflictos, los conflictos son naturales. Mejor es un equipo diverso, que me complemente. No elija a la gente que sabe menos que yo, elija a la gente que sabe más que yo, que me puede complementar. Centrada en el usuario que hace un servicio, iniciativas de voluntariado, responsabilidad social, hasta el voluntariado de la casa, ¿no? Hacer las tareas, todos ahora en casa estamos haciendo las tareas, ofrecerse, ¿no? Orientación a resultados, asumir la iniciativa, dar respuestas prontas, no dejar que las cosas se duerman, plantearse metas y ser constante, de todo tipo, hasta bajar de peso si uno quiere, hasta hacer ejercicios, plantearse metas concretas, sencillas y ser constantes y medirlas, usar indicadores y metas, medir, acostumbrarnos a medir, meterle el número a todo lo que hagamos. La articulación con lo político-social. Una vez un jefe del Servicio Civil chileno me dijo, para mí la mejor competencia es tomarse un cafecito con tu jefe una vez a la semana, ¿no? Me pareció significativo, ¿no? O sea, hablar con el sindicato. A veces uno le tiene miedo al sindicato, pero por ejemplo, escuchaba con estos gerentes públicos una muy buena práctica, ¿no? Cada 15 días, cada semana se reunía con el sindicato. No esperar, ¿no? No esperar a que la situación esté tensa. No, tener reuniones frecuentes y ir resolviendo los temas, ir discutiendo los temas. Porque muchas veces hay que darles la razón, por supuesto, y hacer cambios, ¿no? Pero también con lo político, ¿no? ¿Qué es lo que dice el jefe, el director de la ADREL, ¿no? ¿Qué es lo que dice el jefe? Entenderlo, escucharlo, tener espacios de diálogo, de retroalimentación, de feedback, pedirle que te dé retroalimentación. La visión estratégica, pensar en escenarios. Ok, anticiparse. No, que hagamos esto, ya, ¿y en qué escenario? Y si cambia el escenario, y si hay otro escenario, pongamos distintos escenarios y anticipémonos. ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si pasa esto otro? ¿No? Hacernos preguntas, ser críticos, no criticón, pero sí ser críticos, ¿no? Y las competencias digitales que creo en la siguiente ronda podremos profundizar, pero subrayo todo lo que sobre el particular ha mencionado Eduardo. Y bueno, Eduardo, ¿tú qué complementarías? Hola Andrés, gracias. ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Ok, Andrés, mira, rescato mucho el gran concepto que acaba de mencionar, ¿no? Lo de aprender a aprender. Disculpen, ¿escuchan un eco ustedes? Eduardo, sí, se escucha un poco de eco. Te pedimos por favor poner tu presentación en modo presentación. Y desactivamos los demás nuestros micrófonos, por favor. Ok, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ahora te escuchamos mejor. Ya, ok, muchas gracias. Rescato lo que dice, lo que mencionaba Andrés, ¿no? Aprender a aprender. Como lo decía en la primera parte, exigimos mucho el tema de competencias. Me atrevo en esta oportunidad a todos a darle
una idea de lo que podríamos hacer para implementar ese tema de competencias, para implementar una mejora continua en nuestras entidades. Esa implementación nos llevaría a dotar a los servidores de nuevos conocimientos para cubrir las necesidades, lo que se llama implementar un plan de upskilling y reskilling. ¿Qué entendemos por upskilling y reskilling? Aparentemente conceptos nuevos, pero ya se vienen trabajando desde hace varios años estos conceptos. Un upskilling lo que busca es que fortalecer de conocimientos a aquellas personas de tal manera de hacerlos más eficientes en el trabajo que realizan. Mientras que reskilling es algo parecido, pero lo que buscamos es darle conocimientos, darle capacidad, competencias a las personas para realizar una actividad diferente a la que realizan. Algo de eso se sacó en una norma de uno de los tantos decretos de urgencia donde se mencionaba que aquellos servidores que por su naturaleza y su función pueden realizar otra labor, pueden hacerlo durante el estado de emergencia. Todavía seguimos con parámetros donde a mí me contrataron para este tema y yo no puedo hacer un trabajo diferente a ese. Es más, si le damos un trabajo diferente, podemos entrar en un tema hasta de responsabilidades, porque estamos rompiendo el sentido de la contratación. Todavía seguimos con esos parámetros antiguos, otros parámetros que encasillamos a las personas. Con este plan de upskilling y reskilling debemos tratar de modificar eso, donde también se viene la gran tarea como gestora de recursos humanos, la gran tarea de servir, de adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? Pero para hacer un plan de upskilling y reskilling, lo primero que tenemos que conocer cuáles son las necesidades reales de las entidades. Es decir, qué funciones tenemos, qué nuevos puestos necesitamos, qué nuevos procesos vamos a realizar. Pero tenemos que, para poder primero determinar esas necesidades de las entidades, empezar a evaluar habilidades. No evaluar los perfiles tradicionales que tenemos, donde sacamos un perfil para lo que queramos y para un puesto determinado, sino evaluar habilidades de las personas. No un contador, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un psicólogo decía que siempre que la carrera universitaria es un curso de 5 años o 6 años para los abogados. Es un curso de 5 o 6 años que te va a ayudar en la vida, pero no necesariamente va a ser tu vocación. Andrés, que está en la parte académica, tiene bastante experiencia en ese tema, donde ha visto que muchos profesionales que terminaron una carrera terminan desarrollando una labor diferente a la carrera. Que esa carrera les ayudó, sí les ayudó mucho, pero las labores que realizan son totalmente diferentes. Entonces empecemos a evaluar habilidades de las personas para ver en qué puesto o qué acciones pueden realizar. Pero eso, ¿cómo se logra? Una vez evaluadas las habilidades, entra con un sistema de capacitación. Aprendamos a capacitar a las personas. No demos cursos por cumplir con un plan de desarrollo de personas donde tenemos un presupuesto, 50 cursos y a ver quiénes se matriculan y cumplimos con nuestro plan. Sino demos cursos que permitan que esas personas fortalezcan sus habilidades y que les sirva para la labor que van a realizar. Y esto se complementa con una evaluación continua, una evaluación constante de las acciones que venimos realizando. Quizá me digan, Eduardo, pero muchas de esas cosas ya están en muchas de las normas que ha dado Servir. Sí, no se trata de llenarnos de normas. Lo que tenemos que es empezar a aterrizar. Nosotros como gestores de recursos humanos podemos aterrizar con esta implementación de este plan. Una evaluación continua que nos lleve, lo mencionó Andrés, a una orientación de resultados. Entre comillas, Andrés nos decía la tarea y me decía, Eduardo, ahora acá quiero un poco el involucramiento de las competencias, ¿no? De cómo logramos eso. Creo que esta es una herramienta muy fuerte y positiva para lograr esa competencia. ¿Qué vamos a obtener si logramos implementar este tipo de planes? Primero, lograr combatir la brecha digital que existe. Seamos sinceros, tenemos una fuerte brecha digital entre las personas y tenemos que combatirla. Mientras hay personas que pueden dominar todos los temas digitales, hay otras personas que están sufriendo, que están tratando de ingresar y nosotros estamos dejando que ellos vayan por su cuenta, pero también tenemos que como entidades empezar a apoyarlos para romper esa brecha digital. Crear fidelidad. Si a una persona logramos que esa persona
adquiera más conocimientos para hacer las cosas mejor, o esa persona le damos nuevas habilidades, nuevos conocimientos para que haga otra cosa diferente, vamos a crear fidelidad. Y lo que se habla de manera general, el tema de retener talento, ¿no? Siempre lo escuchamos eso en el sector privado, pero en el sector público siempre se menciona, ¿cómo retengo talento en el sector público? Es imposible porque yo no puedo ascender, no puedo generar, aumentarles el sueldo, darle más ingresos, más beneficios, no puedo. Pero sí se puede con estas cosas, ¿no? Las personas se sienten más comprometidas y se sienten retenidas en una entidad cuando ven este tipo de acciones. Y nos lleva a un concepto también básico, ¿no? Tener una mejor reputación como entidad. Estamos catalogados muchas veces como servidores públicos y se vienen los de que nunca trabajaron en el sector público, en el sector privado, se les viene la palabrita corrupción, ¿no? O ociosos, o flojos. Esa mentalidad tenemos que cambiarla. Y cuando entran a trabajar en el sector público se dan cuenta que el mundo es diferente, ¿no? Que no es como ellos lo pensaban desde afuera del sector privado. Es fácil poner etiquetas, es fácil determinar algunas cosas sin conocerlas por dentro. Entonces, este plan que valga la redundancia, les planteo a los gestores de recursos humanos de ver la forma de poder implementarlo, nos va a permitir ser mejores, nos va a permitir poder desarrollarnos, nos va a permitir salir adelante y nos va a permitir tener una mejor imagen, una imagen como institución. Pero estos planes van acompañados de tres cosas que para mí son fundamentales. Disculpe que lo ponga el término en inglés. No existe una traducción actual de esos términos que no son actuales, no son actuales, son términos antiguos, ¿no? Pero que han cobrado mucha fuerza en este momento. Primero, el Learn Ability. ¿Qué es el Learn Ability? Es lo que se conoce como la habilidad del futuro. Es aprender habilidades por nuestra propia cuenta. Ya lo estamos haciendo. Hemos aprendido habilidades digitales desde nuestra casa, hemos aprendido a conocer y nuestra capacidad de continuar aprendiendo constantemente, lo que mencionó Andrés, aprender a aprender. Con este nuevo concepto, ni tan nuevo, es lo que busca eso, la capacidad de que nosotros podamos aprender por nuestra cuenta también. Deseo de conocer constantemente, deseo de aprender, deseo de tener todo el gusto, deseo de salir adelante. Y este concepto va amarrado con dos definiciones básicas, la que es capacidad y actitud. Como personas, tenemos que tener esa capacidad y esa actitud para aprender a aprender. Si no logramos eso, no vamos a poder desarrollarnos en este mundo tan cambiante en el que estamos. El otro concepto básico e importante es el accountability. ¿Qué es el accountability? Es generar responsabilidad, es actitud, es cómo hacemos las cosas para que salgan adelante. Muchos de nosotros ahora tenemos el tiempo de estar en nuestro domicilio, pero tenemos que adquirir ese sentido de responsabilidad, de hacer las cosas, de ver los errores que tenemos, que esos errores nos permitan adecuarnos de manera activa en las organizaciones, en las instituciones. Si no tenemos un grado de accountability, no vamos a poder trabajar de manera adecuada. Pero estos conceptos también van amarrados al pensamiento que puede tener la entidad. La entidad se puede considerar una entidad accountability cuando estas entidades son responsables con sus servidores, son responsables con los actos, son responsables en desarrollarlos. Y para este concepto se necesita tres competencias básicas, ¿no? Tener compromiso con las acciones que realizamos, ser proactivos y, la redundancia, ser responsables. Y otro concepto importante en este mundo moderno es la alfabetización de datos. ¿Qué es alfabetización de datos? Si vemos a nuestro alrededor, tenemos a Google, tenemos a los celulares, tenemos información por doquier. ¿Cómo actualizamos esa información? ¿Cómo esa información la manejamos? En esta época de pandemia hemos encontrado información sobre la vacuna, sobre el virus, sobre la medicina que debemos utilizar, N cantidad de información. Pero la estamos procesando adecuadamente, estamos alfabetizando esos datos, o solo estamos usando, comentamos en WhatsApp y hacemos que se haga masivo
una información que de repente no es importante. En este mundo actual, las personas que van a salir adelante son aquellas que van a poder alfabetizar esos datos. Y como muchas personas dicen, San Google, ¿no? Porque entran a Google y encuentran toda la información. Me viene a colación una experiencia que tengo, un familiar de mi hermano trabajaba en una empresa donde brindaba servicios y atendía a la gente. Era bien cercano y tuvo la oferta de trabajar en Google. Y él no aceptó porque se encontraba a gusto de ayudar a los demás, ayudar a las personas. Mi hija en ese momento de 19, 18 años le dijo, tío, pero ¿por qué no aceptas trabajar en Google? No, no, sobrina, lo que pasa es que a mí me gusta ayudar a la gente que lo necesita. Y mi hija le dijo, pero Google también ayuda a la gente que necesita. A mí me ayuda en las tareas. Un cambio constante de mentalidad, de ayuda, ¿no? Entonces, ¿le ayuda en las tareas? Sí, ayuda en las tareas, ayuda en los trabajos. Muchos de nosotros en nuestro propio trabajo, cuando queremos buscar algo, entramos a Google y buscamos información. Y encontramos N cantidad de información. Va a depender de nosotros, de la capacidad que tengamos de utilizar la información que sea adecuada. Y siempre coloco este último concepto en las presentaciones, lo de evaluación continua. O sea, el learnability, la accountability, la alfabetización de datos, tiene que darnos a nosotros evaluarnos continuamente. No podemos quedarnos con información, con aprendizaje, con alfabetización de datos si no nos evaluamos de manera continua. Y a eso tenemos que apuntar, ¿no? Un poco respondiendo a lo planteado por Andrés, ¿no? Tenemos competencias, ¿cómo las impulsamos en el sector público? Acá doy una pequeña píldora de ver cómo podemos todos trabajar, cómo podemos impulsar y cómo podemos hacer que nuestras instituciones se desarrollen y estén a la vanguardia. Con eso he combinado esta segunda pregunta, te doy el pase a Isa. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Andrés. Seguimos con las coincidencias, en realidad, en las competencias que mencionamos para los servidores públicos en este contexto. Y realmente rescato mucho lo que menciona Andrés de ser conscientes de que las competencias se pueden desarrollar y de no tener miedo, ¿no? Es un contexto altamente cambiante, de grandes retos, y estos cambios constantes nos pueden generar siempre incertidumbre, temor. Pero atrevámonos, ¿no? Realmente hay que perder el miedo, hay que hacer las cosas con confianza, hay que confiar en que podemos desarrollar nuestras capacidades, y para eso las oficinas de recursos humanos tenemos un rol muy importante desde todos los procesos que ya hemos venido mencionando a lo largo de este conversatorio, y de cómo podemos fortalecer esas capacidades, esas competencias en los servidores de las instituciones. Y bueno, llegamos a la última pregunta. Tenemos muchos comentarios y preguntas también por el chat. Los invitamos a seguir formulando sus preguntas y comentarios que se van a quedar en nuestras redes y que las vamos a poder formular al término de ese conversatorio. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué rol juega la tecnología y qué competencias se requieren para aprovecharla al máximo en esta coyuntura? Andrés, adelante con tu respuesta, por favor. Te escuchamos, Andrés. ¿Se ve ahora sí? Sí, tratemos de minimizar un poco el zoom de la presentación. Minimizar el zoom. ¿Y eso cómo se hace? Se ve un poco grande. A ver si le damos escape y volvemos a compartir. A ver. No me funciona el escape. Ya, voy a por aquí, a ver. ¿Así? Perfecto, sí, ahí está perfecto. Perfecto. Adelante, Andrés. Muy bien. Bueno, como decíamos, lo decía también Eduardo, estamos en el contexto de la cuarta revolución industrial y claro, nos puede parecer temas muy avanzados, ¿no? La robótica, Big Data, los simuladores,
¿no? Computación en la nube, la realidad aumentada, 3D, temas muy, muy sofisticados, ¿no? Hemos visto también que digamos, habían competencias, ¿no?, requeridas a nivel internacional, y junto a las habilidades blandas estaban las habilidades duras, ¿no? Blockchain, computación en la nube, ¿no? Business Analytics, ¿no? Entonces nos puede parecer algo muy, muy complejo, ¿no? No tener miedo, hay que priorizar lo más humano, como decía yo, lo genuinamente humano, la empatía, la persuasión, la colaboración, la inteligencia emocional, en lo que no nos va a ganar, digamos, el liderazgo íntegro, no nos van a ganar las máquinas. Pero ciertamente sí tenemos que avanzar en la parte digital, ¿no? Y en definitiva, hay que tratar de perderle el miedo. Y de alguna manera todos, si somos, lo vemos con serenidad, vamos a ver que hemos ido mejorando todos, ¿no? Muchas personas no sabían ni qué era Zoom, ni qué significaba Zoom, ¿no? O pensar que solamente era agranda o achica la pantalla. Y ahora todo el mundo conoce Zoom, todo el mundo se ha comunicado alguna vez en Zoom o en Meet, ¿no? Las videollamadas, ¿no? Todo el mundo tiene reuniones por videollamadas o colaborativas, y nos hemos acostumbrado, y hay cosas que se hacían presencial y que ya las hacemos remotas. Entonces todos de alguna manera hemos ido mejorando. Claro, no vamos a ser probablemente unos científicos de datos, pero sí podemos mejorar. Y claro, hay algunas personas que tienen más facilidad que otras. Hay algunos más jóvenes, por supuesto, y que son casi nativos digitales y esto les parece muy sencillo. Hay otros que son como de mi generación o mayor, que nos cuesta un poco más, pero lo podemos ir haciendo, ¿no? Mi mamá de 84 años ya se conecta por Zoom y tiene todas las reuniones por Zoom. A veces pues le cuesta, le falla un poquito, pero ahí está. Entonces todos podemos aprender e ir incorporando herramientas. Y yo creo que esa es una manera de ir desarrollando estas competencias digitales. Ir incorporando herramientas en nuestro uso cotidiano, ¿no? Hay muchos que ya usan el Kahoot, por ejemplo, que es además una manera muy simpática porque es medio lúdico. Es casi medio juego, ¿no? Entonces, si somos gestores de recursos humanos y ya conocemos el Kahoot, o si no lo conocemos, es muy intuitiva, es muy fácil de usar, incorporémoslo a nuestras reuniones. Y vas a divertir y a hacer que aprenda tu equipo. Si quiere, por ejemplo, has tenido una reunión y quieres recapitular para ver que a todos les quedó claro lo que dijiste, usa Kahoot. Es una manera lúdica, simpática, agradable de recapitular y a todos les va a quedar muy claro, ¿no? Y ya utilizaste una herramienta que enganchaste, captaste la atención, de una manera muy sencilla y muy efectiva. O puedes utilizar Slido, ¿no? Que es una herramienta colaborativa para hacer preguntas y hacer en las reuniones participar al equipo. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían los 5 primeros pasos que deberíamos dar? Usen sus celulares. Y entonces se conectan mediante su celular al link y van contestando la pregunta, ¿no? Y entonces, y se va viendo en la pantalla cómo van apareciendo las respuestas. Y tú puedes ir sumando, ¿no? Aportando sobre la base del Slido. Pero el Slido también tiene la posibilidad de hacer esas palabras tipo nube, ¿no? Y dejan una palabra. ¿Cuál es la palabra que resumiría nuestra reunión? ¿Con qué se llevan? ¿Qué se van? ¿Con qué se van? Entonces, y empieza a aparecer la palabra, ¿no? Y entonces ahí sale compromiso más grande, otro solidaridad, ¿no? Empatía, no sé. Entonces, incorporar Slido, ¿no? Y si queremos hacer trabajo colaborativo, ¿no? Todos trabajando al mismo tiempo en una herramienta, realmente lo más sencillo es Google Drive. Un Excel compartido, o sea, un Google Docs compartido,
que luego lo exportamos a Excel o a Word, ¿no? O una presentación de PowerPoint compartido y vamos trabajando juntos. Por supuesto hay otras herramientas más sofisticadas, y esto es lo mínimo, lo sencillo, lo básico. Seguramente muchos de los que están escuchando esto les parece muy, muy básico, pero probablemente a otros no. Y a quienes no, yo creo que son buenas maneras de ir incorporando herramientas digitales en su uso cotidiano. Pero por supuesto que hay cosas mucho más elaboradas. ¿Cuáles son? Hay una serie de clasificaciones de lo que son las competencias digitales, ¿no? Que todos podemos ir desarrollando, ¿no? Esta es una, por ejemplo, ¿no? Que implica, por ejemplo, cómo me relaciono, me comunico y colaboro a través del entorno digital. Está todo el tema de la comunicación, del liderazgo, ¿no? del feedback, reuniones de rendición de cuentas, de monitoreo, también el trabajo colaborativo, por ejemplo, con estas herramientas que me mencionaba, ¿no? Está la creación de contenidos digitales, o sea, creo contenidos para usarlos en este formato digital, en este entorno digital, ¿no? También el tema de seguridad, ¿no? Cómo manejo con cierta seguridad la información, ¿no? Si es información sensible, cómo la manejo con cierto cuidado. Cómo se resuelven problemas en temas digitales. No solamente los problemas de TI, los problemas de la convivencia, bueno, una coexistencia en el entorno digital. También se generan problemas en el equipo y hay que resolverlos, arbitrarlos a través de esta vía. Pero también hay que aportar a soluciones de manera colaborativa. Pero también, como decía también Eduardo, cómo empiezo a analizar los datos, ¿no? Cómo empiezo a gestionar los datos, la información y analizarla, ¿no? También existen herramientas para hacer analítica de la información, ¿no? Y es algo que ya hay que empezar a hacer, ¿no? Entonces, hay que ir hacia competencias digitales. Yo también creo que por este lado, la parte institucional puede ayudar con planes de cierre de brechas de las competencias digitales. Pero claro, sería muy bueno ir midiendo, ¿no? Las competencias digitales e ir avanzando, ¿no? Digamos, gradualmente hacia cada vez un mayor nivel de desarrollo. Yo le ofrecí a Eduardo compartir con todos los participantes de este evento. La Universidad Continental ha desarrollado un centro de herramientas y recursos para el aprendizaje, ¿no? Yo les voy a dejar este link para que gratuitamente puedan ingresar y hay cientos de herramientas que se pueden utilizar en el aprendizaje. Yo les mencioné 2, 3. Hay cientos que pueden encontrar en este centro de herramientas y recursos para el aprendizaje. Está a disposición de todos y todas. Pueden usarlos, aprovecharlos, conocerlos. Está ahí para que lo puedan utilizar gratuitamente. Muy bien. Te cedo la posta, Eduardo. Adelante. Muchas gracias Andrés. Muchas gracias por este centro de herramientas, lo habíamos conversado justamente ayer y creo que va a ser un gran aporte, no para nosotros, sino para todas las entidades, ¿no? Donde podamos encontrar una serie de herramientas que nos permitan empezar a trabajar con ellas, ¿no? Que es lo más importante. Quizás, como dices, mucho de lo que se menciona son herramientas básicas, pero empecemos a conocer cada una de esas herramientas, como he venido diciendo, ¿no? Aprender a autoaprendizaje de cada uno, ¿no? Muchas gracias por ese gran aporte, Andrés, y gracias a la Universidad Continental. La vida será la misma. Discúlpame que te corte. Para poder pasar a la tercera pregunta, Eduardo, ¿podemos poner la presentación en modo presentación? Perdón, disculpa. Y ya, con eso estamos listos, te escuchamos. Sí, perfecto, disculpa. Ok. La vida es y será la misma. Esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Rescato una afirmación que hace Delfina Pérez de Bankia España, uno de los principales bancos, donde menciona el sentido de la vida, tanto a nivel personal como profesional, ha sido cuestionado. Esta reflexión vital va a impactar en escala de valores como empleados, como personas, como sociedad
y las empresas no pueden ser ajenas a este cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto cambió. Esto cambió, ha cambiado muchos de los conceptos que teníamos nosotros en mente, y este cambio tiene que llevar a un cambio de personas y a un cambio de empresas, de entidades. Tenemos que trabajar de manera coordinada. Las entidades tienen que ver, después de esta gran experiencia que se ha tenido en este año 2020 y lo que va de 2021, quizás en muchos casos a cambiar hasta su misión, su forma de ver las cosas, ¿no? A ver qué buscamos, qué es lo que queremos realmente en la sociedad. El mismo sector educación, el sector salud, el sector energía y minas. Ya nos ha hecho pensar todo esto, nos ha hecho cambiar y tenemos que empezar a ver cómo hacemos ese cambio. Y hay un factor muy importante de las mismas personas que a partir de la fecha ya no ven a las entidades de igual manera. Todas las personas desde afuera vamos a empezar a valorar a las entidades, a las empresas, a las organizaciones de manera diferente. ¿Qué buscamos en las empresas, organizaciones? Que tengan responsabilidad con el entorno, ¿no? Empresas que protejan su medio ambiente, que realmente busquen la racionalidad en sus gastos, que busquen pensar en todo lo demás, ¿no? Empresas que sean solidarias. Muchas veces, inclusive en el sector público, esperan un segundo, por favor, tengo un problema técnico. Ok, disculpen, la batería, me salió el mensaje que me quedaba 7% de batería. Buscamos empresas que sean solidarias, ¿no? Que buscamos que existan liderazgo en las instituciones. Buscamos que existan empresas que sean protección a la sociedad. Existe un gran concepto que también se manejaba hace años y que cobra relevancia ahora, ¿no? Las empresas llamadas familiarmente responsables. Les pongo el ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un hijo y entra a trabajar en una empresa, ¿no? Y esta empresa, esta entidad, envía una carta, no al hijo, sino envía una carta a los padres, diciéndole, señor, lo felicitamos, señora, lo felicitamos, porque usted ha hecho un gran producto. Su hijo está trabajando con nosotros y es uno de los mejores. Gracias por ayudarlos a que confíen en nuestra institución. ¿Ustedes se imaginan cómo se siente ese padre, esa madre al recibir una carta de ese tipo? Imagínense que al día siguiente el hijo se levanta con flojera y ir a trabajar. ¿Qué va a hacer el papá y la mamá? Van a ser los primeros que lo van a impulsar a que vayan, ¿no? Creamos responsabilidad y involucramos a la familia. Se nos viene un tema de activismo muy fuerte en el empleo, activismo ya hemos visto en este momento no solo en el Perú, sino al nivel mundial, fuertes movimientos, ¿no? Movimientos de jóvenes, movimientos de adultos, vinculados a temas sociales, a buscar un buen gobierno. Entonces, todos estos conceptos son los que vamos a valorar en las instituciones. Y las instituciones, por un lado, y nosotros como servidores, tenemos que ver el rol de la tecnología en esos aspectos, ¿no? Ya sabemos, y lo hemos venido diciendo, que lo virtual reemplazó a lo físico. No hay marcha atrás. Hemos aprendido de manera muy rápida, sin darnos cuenta. Antes se hablaba de teletrabajo, ¿no? Teletrabajo en el tema de gestión de capacitación. Justo ayer conversábamos con Aisa, que hoy día está de moderadora, y hace 2, 3 años hablaba de teletrabajo y le decían a ella, porque en ese momento ella veía el tema de capacitación, sí, pues todos vamos a ir de teletrabajo, pero tú, difícil, ¿no? Porque tu trabajo tiene que ser presencial, porque tienes que ver el local donde se van a dictar las capacitaciones, tienes que hacer la recepción a las personas que vienen a la capacitación, tienes que pensar en el coffee break, en los equipos. Y ella contestaba, sí, pues no, mi trabajo va a ser más presencial. Increíblemente esta pandemia nos llevó a que el tema de capacitación
sea lo más virtual en todos los sentidos. Las empresas entramos en un tema virtual y lo que hace 2 años, 3 años se veía como algo tibio, ahora ya se ve de manera fuerte. La capacitación, junto con la tecnología, es el punto más fuerte de lo virtual. Existen plataformas, como mencionaba Andrés, igual mi madre tiene 80 años y tiene su tablet y empieza a utilizar las plataformas, me llama por WhatsApp en llamada, porque sabe que si me llama por WhatsApp me va a cortar todo tipo de comunicación y automáticamente contesto. Increíble la forma de adaptación que han tenido esas personas. Hace un momento decía que muchos están sufriendo con la adaptación, pero muchas personas están adaptándose de manera rápida, inmediata. Le pongo este caso, así como Andrés, que cuenta que su madre tiene más de 80 años y está adaptada a la tecnología, ¿no? Y buscan la comunicación, buscan ese acercamiento. Tenemos el Zoom, el Meet, una serie de información de tecnología que nos ayuda. Andrés mencionó el Kahoot, un sistema, un aplicativo que les invito a todos a hacerlo. Nosotros en el Minedo ya lo estamos aplicando, lo aplicamos en la jornada de inducción, donde las inducciones también son todas virtuales y empezamos a jugar con este aplicativo Kahoot, hacemos una serie de preguntas y que todas las personas se conecten desde su celular y hacemos la pregunta, todos contestan, sacamos una estadística y generamos los ganadores de ese jueguito y vamos a hacer que las personas aprendan, ¿no? Aprendan y se involucren en las actividades que realizamos. Son cosas sencillas que aprendamos a utilizarlas, ¿no? Esta virtualidad, este teléfono que podemos tener todos, que nos llena de información, donde tenemos redes sociales, donde tenemos toda la información que nosotros podemos tener a nuestro alcance, ¿no? Tenemos nuestro correo, tenemos inclusive los sistemas aplicativos del trabajo, todo podemos hacerlo a través de un celular, a través de una tablet, a través de una lap, ¿no? Muchos, ahora estamos hablando de VPN, ¿no? ¿Qué era VPN? Antes ese concepto era un concepto lejano, creo que nadie lo sabía, ¿no? Ahora todas las entidades a VPN, me voy a conectar directamente a mi máquina, ¿no? Increíble que de tu casa puedas ver la pantalla que está en tu trabajo y te sientas como si estuvieras en tu trabajo porque ves absolutamente todo. Antes decíamos, oye, no puedo trabajar en mi casa porque no tengo mi directorio, buscamos un USB para copiar toda la información en el USB, llevábamos el archivo para poder trabajar en nuestra casa. Ahora no, todo lo tenemos al alcance. No hay motivo para decir, tengo que estar en la oficina, ¿no? Tenemos todas las capacidades de poder realizarlo. Y quiero enfocarme en 3 conceptos básicos que nos ayudan a la tecnología en el sector público. La gestión de la comunicación. La comunicación cambió notablemente. Tenemos que encontrar estas patillas, esta comunicación que lo han venido diciendo muchos de los opositores a lo largo de estas jornadas. No se trata de enviar comunicación o comunicados largos, hacer capacitaciones de 3, 4 horas, porque no vamos a lograr nada. Tenemos que hacer estas micro pastillas de información que permitan a las personas tener ese conocimiento, ver cómo llegamos a ellos y otro punto importante, decir las cosas que se tienen que decir. Buscamos ser sinceros con todos, así sean noticias buenas, noticias malas, tenemos que aprender a comunicar. Lo que deben saber nuestros servidores es estar comunicados, saber lo que está pasando en las instituciones. Porque lo peor que puede saber es tener gente, entre comillas, físicamente alejadas, pero incomunicadas. O que la comunicación que llegue sea comunicación por comentarios, ¿no? Por eso acostumbrémonos a decir las cosas. Es más, suena fuerte, pero si queremos hacer un cambio de personas, comuniquemos, díganlo. No nos quedemos y que empiecen ahí los comentarios y eso va en contra del buen clima que podamos manejar. La gestión de capacitación, ya lo dijo, puse el ejemplo que conversamos ayer con Aiza, de cómo la capacitación se convirtió en lo más importante en esta pandemia. Y un tema más controversial, le digo controversial, es el tema de gestión de rendimiento, ¿no? Que es uno de los subsistemas menos desarrollados en el sector público,
quizás por el temor a que en gestión de rendimiento, si me van a evaluar gestión de rendimiento, me van a votar, no, es con el sentido de ver si ya no sirvo para la empresa. Esto tiene que cambiar. Una tarea para servir en ese cambio de gestión de rendimiento. Esta gestión de rendimiento que tiene que ser medida por resultados, pero medida sin llenarnos de tanto formatería, con temas tan prácticos, tan rápidos. Antes, por ejemplo, queríamos una aprobación o revisión, teníamos que llenar un formato de aprobación. Quizás a muchos de ustedes les pasa, le envían un WhatsApp, el WhatsApp ustedes lo leen, está ok, lo aprueban, pasa a la persona y sale el comunicado, sale la información. Nadie está pensando, uy, ¿dónde está la firmita que tuvieron que hacer para que me aprobaran eso? Esta herramienta del WhatsApp se ha convertido en una herramienta muy importante, que a mí personalmente es una de las que más uso, ¿no? Usar el WhatsApp web, tener toda la información, podemos transmitir archivos. Antes se pensaba, no, la gente no puede tener WhatsApp en su trabajo porque seguro que está perdiendo el tiempo. Ahora todos estamos acostumbrados a tener WhatsApp web instalado en nuestra computadora y por ahí recibimos información. Es más, ya siquiera ni revisamos los correos a veces. A veces nos llenamos de información en correos y si queremos algo urgente vemos al WhatsApp web y tenemos toda la información. Entonces, ese tipo de tecnologías tenemos que aprovecharlo, ¿no? Andrés ha mencionado algunas, como Google Drive, el poder trabajar de manera conjunta con archivos, ¿no? Yo estoy trabajando en un Word y la otra persona también automáticamente está trabajando en el mismo Word y se ven los cambios. Son cosas que tenemos que implementar y que muchos lo estamos haciendo y creo de manera muy favorable. La tecnología llegó, la tecnología se queda, al igual que el trabajo remoto se queda. Entonces, creo que a lo largo de toda la exposición he venido diciendo, si queremos ser líderes del futuro, tenemos que ser líderes tecnológicos y hacia eso debemos apuntar. Quiero culminar la presentación con una gráfica que me parece súper interesante, ¿no? Pero antes de hablar de esa gráfica, no sé si se habrán dado ustedes cuenta en cada una de las diapositivas que hemos presentado en la PPT, en la parte inferior decía una palabrita que dice valores. Y esos valores para mí son lo más importante, ¿no? Todas las competencias que podamos tener, todas las habilidades que podamos tener, sin valores no sirven de nada. Tenemos que buscar ser íntegros en el trabajo que realizamos. No sacrifiquemos esos valores que tenemos de formación en un trabajo. Sin esa integridad que podamos tener, tenemos una serie de... Y la integridad no es aprender el código de ética, aprender a tener un ISO antisoborno. Eso es mentira. La integridad se logra con desarrollo propio, con valores propios, con valores de la institución. Algunos de los opositores dijo que habíamos vivido una ola que nos tumbó en esta pandemia. Otros dijeron que puede ser inclusive hasta como un terremoto que nos ha removido a todos. Sí, ha sido una ola, ha sido un terremoto que a todos nos ha afectado. Todos en esta segunda ola tenemos inclusive familiares o personas más cercanas que ya no están con nosotros. ¿No? Temas tan fuertes que solo nos queda a nosotros o nos derrumbamos o ante toda la adversidad que tenemos salimos adelante y empezamos a florecer. Y eso es lo que buscan las instituciones, eso es lo que nos hace más empleables, eso es lo que nos hace mejor país. Esta resiliencia que es la fuerza que tenemos para enfrentarse a la adversidad es la que nos va a permitir salir adelante, ¿no? Por más tecnología que tengamos, por más competencias que tengamos, pero si no tenemos fuerte esa resiliencia, si nos derrumbamos, ahora se menciona que muchas veces los jóvenes se derrumban más rápido, mentira. No solo los jóvenes, los adultos, todos nos derrumbamos ante las adversidades. Entonces tenemos que tener esa capacidad de salir adelante, de volver a florecer y con eso vamos a poder implementar todas estas buenas prácticas que hemos venido conversando en estos 4 días. Pero lo más importante es que nosotros tomemos esa actitud de florecer y salir adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Andrés. Valiosísimos los aportes de ambos. Les agradecemos por estar con nosotros, dedicarnos ese tiempo para compartir sus conocimientos y sus experiencias sobre el tema de competencias personales que requerimos para afrontar los retos de este contexto del COVID-19. Tenemos muchas preguntas por el chat, tanto en redes como en nuestra sala. Vamos a trasladarles algunas de ellas únicamente por un tema de tiempo. Vamos con la primera pregunta, que está dirigida a Andrés Corrales, y es: en este tiempo de pandemia que tiene como reto el teletrabajo, ¿qué recomendación darían para gestionar la productividad de los servidores respetando sus horarios y tiempo libre? Andrés, por favor, tu micrófono. Perfecto. Sí, realmente muy buena pregunta, porque muchas veces se ha entendido que para que el líder pueda, digamos, lograr un equipo productivo, tenía que estar ahí como vigilándolo, ¿no? Incluso me acuerdo que a veces en el diseño de las oficinas, ¿no? A veces se buscaba que la oficina del jefe estuviera mirando a los escritorios de los colaboradores para mirar si están trabajando. ¿Ya? Y eso como ahora nos da risa, ¿no? Pero, digamos, así se pensaba, ¿no? Entonces, y se pensaba que así era la manera de lograr productividad. Y creo que esta pandemia nos ha demostrado que es posible ser productivos de otra manera. Y eso, como también decía hace un rato Eduardo, es un cambio de paradigmas de liderazgo. O sea, el líder va a ser un líder de un equipo de alto rendimiento, primero delegando responsabilidades, ¿no? O sea, un líder no puede ser el líder de que le da las cosas al colaborador para que ejecute según sus instrucciones, así digamos, totalmente fijas y con muy poco margen. Eso no va a funcionar. Entonces, hay que delegar responsabilidades, ¿no? Entonces, los profesionales de tu equipo deben tener su campo en el cual pueden desarrollar. Tú le das encargos, tú le das objetivos, tú le das, digamos, les das, sí, pues encargos de cosas que deben lograr. No le vas a decir exactamente cómo lo tienen que lograr, ni en qué horario lo tienen que hacer. El profesional tiene que tener su ámbito para poder organizarse, ¿no? O sea, en ese sentido es más importante, y eso claro, obviamente hay que verlo con el tema de control, ¿no? Porque esto también es todo un repensar el llamado control de asistencia, ¿no? Y que en realidad es mucho más efectivo una gestión por objetivos. Entonces tú le das el objetivo, compartiendo responsabilidades a las personas y simplemente organizas espacios de avances, ¿no? Entonces tienes tu tablero de control con los encargos que has logrado, eso sí tiene que estar bien claro, ¿no? ¿Qué hay que conseguir? ¿Con qué plazo hay que conseguirlo? ¿Y quién es el responsable? Eso lo tienes en tu tablero de control y tienes reuniones periódicamente para ver avances y para resolver temas, como jefe, digamos, ¿no? Para ir resolviendo los temas que puedan presentarse en el camino, ¿no? De esa manera yo creo... y una cosa muy importante, explicarle al colaborador que le das esa responsabilidad, cómo ese encargo que le estás dando es valioso. Cómo ese encargo que le estás dando agrega valor y está en la cadena de valor del resultado valioso estratégico. Porque las personas necesitan saber que lo que les has encargado son temas importantes, desafiantes, exigentes, pero valiosos. Y que sepan que el hecho que tú le encargues eso a tu colaborador, al profesional, es un acto de confianza. Tú confías en ese colaborador, en esa colaboradora, y por eso se lo encargas. Y además porque sabes que tiene, y obviamente tienes que saber a quién le encargas qué, considerando sus competencias, sus habilidades, sus talentos, ¿no? Y tú sabes que, y se lo dices,
que le estás encargando eso porque confías en sus talentos y en sus habilidades para lograrlo. Entonces yo creo que un tablero de control donde tengas los temas importantes ahí señalados con métrica, indicador, meta, plazo, responsable, y que vayas haciendo un seguimiento en reuniones. Y entonces es una gestión por objetivos, es mucho más productiva que estar controlando tiempos o tareas, ¿no? O sea, le das un ámbito para que las personas puedan tener su espacio de delegación de responsabilidades. Isa, ¿me permites agregar algo a lo mencionado por Andrés? Sí, claro que sí, Eduardo. Yo agregaría algo muy importante a lo que menciona Andrés, ¿no? Y lo que hemos venido repitiendo a lo largo de las exposiciones. Tenemos que aprender y aprender a ser jefes, aprender a creer, aprender a respetar. Y cuando digo eso es respetar en todos los ámbitos, ¿no? Todavía no aprendemos a respetar horarios. Como decía hace un momento, creemos que el WhatsApp es nuestra mejor herramienta y el WhatsApp lo utilizamos hasta cuando estamos echados en la cama antes de dormir, enviamos mensajes pidiendo cosas. Y eso creo que es un proceso de aprendizaje. Como mencioné hace un momento, esta pandemia nos agarraba a todos de un momento a otro, ¿no? Nos ha golpeado, entonces estamos en un proceso de aprendizaje, pero creo que ya es momento de empezar a medir, como dice Andrés, ¿no? A través de un tablero de control donde veamos resultados y donde definamos tareas cumplibles y en tiempo que se pueda cumplir, ¿no? Porque a veces abarcamos a pocas personas tantas tareas que sabemos que no va a cumplir y los estamos haciendo que esa persona sacrifiquen su vida familiar por el trabajo. Entonces, un factor importante que quiero dejarlo como mensaje es aprendamos a ser jefes también. Si me permites, Aisa, hay una herramienta que quisiera complementar a lo que ha señalado muy bien Eduardo, ¿no? Porque puede ocurrir que uno esté trabajando, uno como jefe, puede estar trabajando más allá de la hora, digamos, laboral. Es cierto que también uno tendría que tratar de dosificarlo, pero bueno, el jefe puede irse más allá de la hora laboral, ¿no? Y se nos ocurrió, pues, encargarle algo a alguien, ¿no? Y queremos mandarle el correo. Pero claro, de repente, pues, le va a llegar el correo, si lo mandamos en ese momento, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, el correo tiene una herramienta de programar envío. En vez de enviar, ahí abajito donde se envía, se puede programar envío. Uno le da clic ahí y lo pone y lo programa para que llegue en el horario laboral al miembro de tu equipo. Y así, tú envías el correo, no se te queda y ni se te olvida, pero le llega al miembro de tu equipo dentro de un horario laboral. ¿Y en WhatsApp hay eso? No, lamentablemente le falta eso al WhatsApp, le falta esa herramienta. Perfecto. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Eduardo. Realmente valiosísimos los aportes de ambos en este tema tan importante. Este ciclo de conversatorios, como decíamos al inicio, nos ha permitido compartir diferentes prácticas, buenas prácticas de recursos humanos de líderes de diferentes instituciones. Hemos podido conocer lo que se viene trabajando, que muchas veces tenemos esa curiosidad por saber qué está trabajando nuestro par en otra institución y queremos también tomar esas buenas prácticas para adoptarlas. Nosotros estamos elaborando un documento recopilatorio a partir de todas las experiencias que han compartido con nosotros nuestros invitados, a quienes les agradecemos mucho por el tiempo que nos han dedicado. Vamos a compartir con todos los participantes inscritos, con todas las personas interesadas esta información a lo largo de la siguiente semana. Les agradecemos por su participación, te agradecemos a ti, Andrés, por aceptar esta invitación. Eduardo, también te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dedicado, a ambos y a todos los participantes. Muchas gracias por sus comentarios, por las preguntas. El tiempo nos ha quedado un poco corto porque es un tema bastante interesante, pero bueno, estamos terminando la sesión del día de hoy y para dar término al ciclo de conversatorios los dejamos con el señor Eduardo Alfaro, jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, para las palabras de cierre. Adelante, Eduardo. Eduardo, tu micrófono, por favor.
bueno, llegamos a la fase final, terminando este primer conversatorio de buenas prácticas en gestión de recursos humanos en el contexto de COVID-19, realizado desde los días 18, 19, 22 y 23 de febrero, tanto en la mañana como en la tarde, ¿no? Creo que podemos decir que hemos cumplido con lo que buscamos. No se trató de que sea una clase teórica de los subsistemas de gestión de recursos humanos, sino buscamos que los líderes que participaron nos cuenten los problemas que han tenido en sus instituciones en este año 2020, un año que quedará para la historia y que nunca olvidaremos, que nos cuenten sus buenas prácticas que han realizado y cómo hemos podido escuchar, esas buenas prácticas increíblemente han sido con cero presupuesto. Nos lleva a pensar, ¿no? De lo que decíamos antes, que para poder hacer algo teníamos que tener plata, tener presupuesto, si no, no podíamos hacer. Ahora nos hemos reinventado todos y si mal no recuerdo, el 99.9% de las buenas prácticas que han planteado cada uno de los líderes han sido con cero presupuesto. Todo fue pura creatividad. Y por último, nos plantearon una serie de retos para el 2021, que han sido los factores más importantes. ¿Qué es lo que buscamos en este conversatorio? ¿No? Repito, no temas teóricos, sino temas de buenas prácticas y temas de retos que podamos tener. El primer día del conversatorio, el ministro Ricardo Cuenca nos planteó 3 interrogantes que esperaba que de alguna manera sean respondidas en estos conversatorios. Una de ellas fue cuánto estamos preparados para la flexibilidad de procesos, de las relaciones humanas. ¿Cómo vamos a lograr que se cambie el concepto gregoriano de la carrera del servicio público? Y cómo recuperamos lo aprendido y lo aplicamos de manera efectiva de ahora hacia adelante. Y sin contestar una por una, creo que en este conversatorio cada uno de los participantes ha dado respuesta a estas preguntas. Que tenemos que venir, se nos viene una época de cambio total. Ya empezamos ese cambio y esto va hacia adelante. Tenemos que estar preparados como servidores públicos, estar preparados para este cambio. Y el papel no es solo cargarle al servidor público, es también las instituciones cómo van a fortalecer ese nuevo cambio. Quiero dar gracias a Servir por ayudarnos en este proceso de cambio como ente rector de recursos humanos. Yaneri nos acompañó el primer día con una exposición súper brillante. Dar gracias a los invitados de la Universidad Continental, que a través de la academia nos han permitido conocer cuál es la visión que se tiene en cuanto a formación, en cuanto a qué esperamos en el futuro de las personas. Agradecer a cada uno de los expositores quienes ante el llamado que les hicimos no dudaron y aceptaron ser partícipes de manera inmediata y nos brindaron todas sus experiencias sin rodeos, sin darle vuelta, con la mayor sinceridad, con la gana de transferir conocimientos. Gracias Yaneri, gracias Cristian, gracias Magín, Miguel, José, Wendy, Evelyn, Manuel, Mariel, Ricardo, Dilberto, Alejandro, Andrés, muchas gracias. Por suerte no se repiten, ningún nombre se repite, entonces no he tenido que decir apellidos, pero gracias a todos ellos por todo su apoyo. También agradecer a la alta dirección del Minedo y algo que siempre conversamos, ¿no? Muchas de las acciones que realizamos, si no tenemos el apoyo de alta dirección, difícilmente se materializan. Por suerte me ha tocado estar en esta oportunidad en Minedo, donde hemos recibido todo el apoyo de alta dirección para realizar este tipo de eventos, así también como agradecer a las áreas involucradas, la Oficina de Tecnología de Información, la Oficina de Gestión la Oficina General de Comunicaciones, y por último, quiero agradecer a mi equipo. Y sí, lo digo con orgullo, mi equipo. Verdad que tengo la suerte de tener liderando y apoyándome a 4 profesionales de primer nivel y que están trabajando conmigo. Gracias a Isa, gracias Betty, gracias Petit y gracias Claudia, que está escondida ahí sin dar la cara, pero siempre está apoyándome en todos estos temas. Y gracias a todo el equipo que lo ha apoyado, ¿no? Si bien ustedes son las caras visibles, atrás de ustedes ha habido todo un equipo que los expositores han tenido la suerte de conocer. No quiero dar nombre de todos ellos porque ahí sí me pasaría quizás toda la tarde dando los nombres, pero sí, ellos saben que los estoy eternamente agradecido por este apoyo que nos han brindado. De verdad, todos son unos y unas grandes. Estoy sumamente feliz por formar parte del equipo y de la familia Minedo. Bueno, con lo dicho, damos por clausurado este conversatorio y algo que, bueno, le voy adelantando a Isa,
Nos vamos a invitar a próximos conversatorios que vamos a realizar en diferentes temas y siempre buscando el apoyo de los líderes en las distintas gestiones de las entidades. Gracias y a cuidarse mucho.